completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? Toda nuestra manera de vivir. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado por los tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no vivir, amados unos a otros entrañablemente de corazón. Siendo renacidos el 24, ¿verdad? Me volé. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Vamos a leer ese 25 porque lo leyeron así como todo. 1, 2 y 3. La palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Amén. Vamos a orar. Señor, te agradecemos así de pie por tu palabra que nos ha sido dada, que nos ha sido entregada, que nos ha sido confiada. Hoy la necesitamos más que ayer, que la semana anterior. Hoy necesitamos ese pan nuestro de cada día que tú has prometido, Señor. Abrimos nuestro corazón, nuestro entendimiento y todos nuestros sentimientos y emociones las alineamos a la presencia de tu Espíritu Santo para recibir el consejo divino y para recibir, Señor, con alegría, Padre Celestial, tu palabra poderosa. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Puede sentarse, muy amable, muy gentil por estar de pie. Vamos a hablar, el tema de esta mañana es: no hay santificación sin separación. ¿Cómo es el tema? Sin separación, ¿verdad? Vamos a hablar hoy de un tema, uno de los temas que se han convertido en tabú para la congregación moderna. Nosotros hemos en cierta forma clasificado algunos temas que ya no se escuchan en los sermones de los predicadores y de las iglesias cristianas, que han pasado a un segundo plano y que han sido sustituidos por la predicación moderna, o mejor, por moderna. Y uno de los temas que poco se habla es el tema de la santidad. Es un tema que, digamos, en cierta forma ha sido desplazado por un paradigma que ha surgido en el último siglo y que cada día toma más fuerza, y es aquel que Dios es amor. Dios es amor solamente. Esta semana que pasó, yo pude comprobar, y uno pudo darse cuenta cómo la iglesia se encuentra en un estado de sincretismo espiritual. Es decir, que la iglesia está adoptando costumbres y está adoptando modas y las está adaptando a lo que es la vida cristiana.
Es por eso que usted ve que las personas están cristianizando el paganismo y viceversa. Ayer hice un comentario que me costó un bloqueo. Ayer me bloquearon. Una persona que estudió conmigo en el seminario me bloqueó. Me di cuenta esta mañana. Porque como me bloqueó, no le pude copiar la publicación. La iba a traer para que usted viera cómo las personas están cristianizando lo pagano. Y esta persona decía que los niños, que no era diabólico que los niños salieran a pedir dulce y que se disfrazaran, que es una fiesta a la alegría, a la inocencia, a la candidez de los niños, y que no necesariamente debía ser algo diabólico. Es decir, en pocas palabras, no le veo nada de malo. Es una de las expresiones más comunes: yo no le veo nada de malo. Y esa situación me llevó a mí a colocarle un comentario, porque hace unos 15 días decíamos que uno de los propósitos de la sociedad hoy es victimizar al malo. Es decir, que el malo, el impío, perdón, es producto de las consecuencias de un maltrato, de un trauma psicosocial, de algún tipo de abuso, de algún tipo de una situación externa, y que por eso es malo y se coloca en el papel de víctima. Por eso nosotros vemos que todas las semanas estamos viendo movimientos estudiantiles. Se está generando anarquía. Ayer hablaba con una profesora y me decía eso, que mientras ella está enseñando a los niños a respetar la autoridad, ya le están enseñando a los niños desde temprana edad en el colegio que el presidente y el gobierno es un enemigo, es decir, sembrando odio y anarquía en el corazón de los niños. Entonces estamos en una pugna, en una lucha. Estamos frente a un estado de tensión espiritual donde nosotros debemos colocarnos en una posición: o somos de Dios o no somos de Dios. Porque si usted va a disfrazar a sus hijos en Halloween, disfrácenlo en carnaval también. ¿Cuál es la diferencia? Háganlo también. Eso sí, no venga más a la iglesia. ¿Para qué van a venir a la iglesia? ¿Para qué? Estamos... una de las cosas que hablaba ayer con una persona era que es un siglo donde el siglo XXI no es un siglo ateo. Es un siglo donde la gente está creyendo en Dios y donde está confesando de una forma confesional a Dios. Pero la gente está creando a Dios a su imagen y semejanza. A diferencia del huerto del Edén, cuando Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, ahora los cristianos y la iglesia están creando a Dios a su imagen y semejanza. ¿Ven? Por eso hoy vamos a hablar de santidad, porque la expresión santidad es una expresión que es más compleja de lo que nosotros pensamos. Es tan delicado el hecho de hablar de santidad que el escritor sagrado dice que sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad nadie verá a Dios. Trayendo a memoria las palabras que el mismo Jesús le dijo a Nicodemo, que si no nacieres de nuevo, no verás el reino de Dios. Amén. Entonces podemos darnos cuenta que la santidad es un condicionante de nuestra salvación. Escuche esto: la santidad conviene a nuestra salvación. Amén. Y si la Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor, es una expresión que no tiene ningún punto relativo, sino que es una verdad absoluta. Sin santidad nadie verá al Señor. Amén. Pero lamentablemente se están formando huecos en nuestra doctrina, en nuestra concepción. Esto es una lucha todos los días, hermano. Esto es una lucha, porque el ser humano por naturaleza, nuestra conducta, nuestro estado de degradación espiritual y moral, que usted todos los días lo ve y lo conoce, nada más solamente prenda los noticieros, prenda la televisión y se dará cuenta cómo abiertamente hace una semana que quedó de alcaldesa del tercer puesto más importante del país, Claudia López, la foto de las portadas fue ella besándose con su pareja, y muchas personas, hasta cristianos. Por eso le digo, hasta cristianos. Yo tuve otra de mis tantas discusiones
con una persona que venía a la congregación. ¿Y sabe cómo le dicen ahora a los que propenden por la moral? Le dicen mojigato. Es una palabra que la sacaron del closet y la usan para llamar a los que defienden la moral, y le llaman mojigato. O sea, la mojigatería es el arte de nosotros creernos más santos que los demás, es lo que ellos dicen. Y las personas decían, entre otras cosas, que en nombre del amor no importa si es una persona del mismo sexo con otra, lo importante es que se amen porque el amor es de Dios. Y entre otras cosas, la persona me dijo que Dios amaba la famosa frase de Mahatma Gandhi: Dios ama al pecado, perdón, Dios aborrece el pecado pero ama al pecador. Y yo le respondí con la frase que usted también conoce: Dios no va a mandar el pecado al infierno, sino al pecado. Allá en el infierno están pecadores, no el pecado sino los que lo practican. Y por eso el apóstol Pablo dice: los que practican tales cosas y los que se complacen con los que la practican, como dice así la escritura. Así que el que aplaude, el que hace lo malo, es tan culpable y responsable delante de Dios como el que lo practica. ¿Amén? Ahora, hay huecos y fisuras que se están metiendo en nuestras congregaciones y aún en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestra conciencia. Amén, iglesia. Por eso es que el cristiano debe ser fundamentalista, es decir, tener unos fundamentos inquebrantables, tener unas bases sólidas acerca de lo que él ha creído y acerca de la fe que él practica. Amén, iglesia. Porque de verdad, hermano, yo vi en las redes sociales hijos de cristianos disfrazados. Ya nosotros en Bucaramanga, cuando llegamos, no empezamos la obra. Nosotros duramos como unos 2 meses, 3 meses visitando, invitando a la gente, y hacíamos las reuniones los domingos en la tarde. Pero en la mañana nos congregábamos porque es menester que uno se alimente, ¿verdad? Y nosotros íbamos a recibir como cualquier miembro de la iglesia. Fuimos a una iglesia y escogimos una iglesia y nos congregamos. Bueno, allá había una de las parejas, una familia que nos habló con nosotros, nos recibieron, hasta semilla de amor nos dieron. Y esa familia, yo me sorprendí el viernes porque colocaron en las redes sociales a las 2 hijas disfrazadas. Y como nuestra cultura, nosotros nos gusta imitar lo demás, no somos originales. Nos hemos mexicanizado. Usted lo ve como los jóvenes hablan ahora, que guay. ¿Qué guay? Ahora todos los malos lo imitan. Tenía una hija, usted no ve este año, yo me quedé sorprendido porque la mayoría de niños que disfrazados estaban disfrazados de la muerte. La moda ahora es disfrazarse de muerte. Porque es la costumbre. Ayer en México, la fiesta nacional de México, así como aquí en la de la Virgen del Carmen, es de la Santa Muerte. El 2 de noviembre en la Ciudad de México hay un desfile como un carnaval donde todas las personas van disfrazadas de muerte y las carrozas son de muerte y la fiesta es honor a la Santa Muerte. Y mire esa contradicción, la Santa Muerte. Se da cuenta, hay una contradicción. Una contradicción. Porque el único santo es Dios. Amén. Y la Biblia dice que Dios no es Dios de muertos, sino Dios de Dios. Amén. Entonces hay huecos y fisuras que se nos están metiendo en nuestra casa. Ahí hay que tener cuidado. Yo tengo aquí un cuestionario, un pequeño cuestionario que está en la memoria sobre algunas de precisamente de los huecos que estamos dejando que entren en nuestra cabeza, en nuestra doctrina, en nuestra conciencia y en nuestras congregaciones, y que el diablo muy sutilmente está usando para trastornar el sentido y el concepto de lo que es santidad. Amén. Aquí lo tenemos. Estos son los agujeros más frecuentes. Aquí tengo solamente 4 que quiero compartir. Esos agujeros por donde el enemigo está penetrando y está permeando nuestra santidad. El primero es este. O sea,
afirmaciones que nosotros hacemos muchas veces, engañándonos a nosotros mismos. La santidad es algo bueno para otras personas. ¿No he escuchado esa frase de que anda, no vino el hermano, ese mensaje era para él? Le hubiera caído al pelo. ¿Sí lo he escuchado? Lo he escuchado muchas veces. Muchas veces nosotros pensamos que estamos mejor que las otras personas y que no necesitamos cambiar y que no necesitamos tampoco practicar la santidad, porque ¿sabe qué decimos? Yo conozco, yo he hablado con personas y no de otra iglesia, de esta congregación, y me dicen, pastor, pero usted me llama la atención a mí, pero fulano está peor que yo. Así me dicen, fulano está peor que yo. O sea, en pocas palabras, yo soy más santo que él y a él es que tiene que regañarlo, no a mí. O sea, me hace acordar a los hijos míos, ¿verdad? Cuando uno regaña a uno y dice, pero no le dijiste nada al otro. Entonces, error número 1 que estamos cometiendo, pensar que la santidad le conviene a otras personas más que a nosotros, porque nosotros no estamos practicando unos pecados como los de otras personas. Pero estamos en un craso error, porque la santidad tiene un estándar universal. Amén. Yo no soy menos santo o más santo que otro. Yo soy santo o no soy santo. Así de sencillo. Lo segundo, no hemos crecido preocupados por la santidad. Es un tema que no nos trasnocha. Mire, la filosofía, la cosmovisión mejor de la iglesia ha cambiado en 30 años. Inclusive aquí en Adonai en 20 años ha cambiado mucho. Por eso traemos el taller de liderazgo, porque ya las personas no ¿saben cuál es la palabra que uno utiliza en el argot popular nuestro aquí en la costa? ¿Saben que la palabra es arrayudo? No arrayudo, sino arrayudo. ¿Saben cuál es, verdad? ¿Quién es un arrayudo? ¿Cuántas veces hemos utilizado eso? Sí, más arrayudo que novio feo. O el que iba a jugar fútbol y llegaba primero, que el partido era a las 10 de la mañana y llegaba a las 8. Entonces le decía, arrayudo. Porque madrugaba, siempre le gustaba. O en el peor de los casos, yo me acuerdo que cuando había la moda de la bolita uñita, de pronto la generación esta no la conoce. La bolita de uñita que uno jugaba, a veces uno era las 8 de la noche, 7 de la noche, y como uno necesitaba solamente un pedazo de tierra para uno hacer la raya y el huequito y jugar, a veces uno jugaba y me decía mi mamá, te va a salir el diablo debajo de la cama jugando bolita uñita, porque uno era rayudo. Por eso estamos hablando, vamos a traer mañana un tema de liderazgo, porque la gente ha perdido esa rayudez por el liderazgo. Ya la gente quiere venir a la iglesia y sentarse cómodamente y no preocuparse por nada, y que tampoco nadie lo molesta, pero no es así. Así sucede con la santidad. La gente no está preocupada por ser santo. Por ejemplo, si a ti se te sale una mala palabra, tienes que preocuparte, despertar, decir, esto está malo, no puedo decir, no puedo hablar de esa forma, ¿verdad? No puedo expresarme. Si de pronto alguien te dice algo y tú le respondes con 3 piedras en la mano, o si de pronto te le paras para pelear con alguien en el bus que te pisó, te maltrató, te empujó, le has dicho estas palabras, te salvas porque soy cristiano. ¿Sí lo has escuchado, verdad? Porque cuando yo no era cristiano, yo practiqué el voceo. Cuando yo estaba en el mundo me decían mano de piedra. Sí, así me dijo hace poco una persona que se salva porque soy cristiano, si no fuera cristiana. Entonces, no nos preocupamos por la santidad. Voy a meterme en un tema sensible. La ropa. También, porque no crea que tampoco eso hay que tenerlo muy en cuenta. Hay que ser íntegro.
y hay que vestir rigurosamente. Hay que darse cuenta cuando estamos desproporcionadamente vistiendo. Amén. Las publicaciones que ven en las redes sociales. Yo veía una publicación de un muchacho que salía en las redes sociales, usted lo debe conocer más o menos, Charlie Mario, hasta que empezó a vulgarizarse. Ya, yo le dije, ya dañó, lo dañó, ya, o sea, ya no nos vamos a seguir viendo, no nos seguir viendo, porque ya se vulgarizó. ¿Entiende? Uno debe tener, escúcheme, una especie de filtro, de sensor que le indique que está perdiendo santidad. O por ejemplo, cuando tú peleas con alguien en tu casa, discutes con alguien y te acuestas y duras 3 días sin hablarle. Imagínate, la Biblia dice que el sol no se ponga sobre nuestra novia. A veces discutimos de pronto con nuestra esposa y duramos 2 o 3 días sin hablarnos y le mandamos de mensajero a los hijos. Dile a tu mamá que me venga a planchar la camisa. Dile que la plancha está dañada. Bueno, dile que cuente otra. ¿Sabe una cosa? No nos estamos preocupando por la santidad. Y ese es un segundo hueco que cuando nos levantemos todos los días debemos preocuparnos por nuestra santidad. ¿Amén? En tercer lugar, la santidad no es tu pasión. ¿Qué es lo que más apasiona a las personas hoy en día? Dígame, a los niños, a los jóvenes, no hay necesidad de hacer una encuesta, el celular. Lo que más apasiona a los jóvenes hoy son las redes sociales y el free fire, el celular, a los adolescentes y a los jóvenes. Es decir, que no están apasionados por ser santos. Amén, iglesia. Y por último, el punto número 4, ya que somos salvos por gracia, la santidad no es algo requerido. ¿Qué significa eso? Que usted fue salvo no por santidad, Dios nos salvó porque usted era un pecador y yo también. Nosotros nunca podremos hacer nada para alcanzar la gracia de Dios porque la gracia es algo, un don inmerecido. La gracia, escuchen, la santidad no salva, porque lo que salva es la gracia de Dios, amén. Pero la santidad te puede condenar si no la practicas. Amén, iglesia. Por eso es que nosotros debemos entender algo, que los juicios de Dios sin la santidad, sin su santidad, sería una especie de... Los juicios de Dios sin su santidad sería una especie de masacre o una especie de tiranía. Los juicios sin la santidad. Y también podemos decir que la gracia de Dios sin santidad sería como un libertinaje. Aquí en Barranquilla había una iglesia de Creciendo en Gracia. ¿Recuerda quién fue Creciendo en Gracia? El señor que dijo que era Cristo y después se murió. Y entonces ahora la mujer es Cristo. Sí lo he escuchado, ¿verdad? Ahora como él murió de cáncer, este hombre, la mujer tomó las riendas. Pero aquí en Barranquilla hay una congregación en el Gran Centro, calle 70, carrera 53. ¿Y sabe qué pasó? Esa gente cerraron la iglesia y quedaron en el aire, como ovejas sin pastor o como cabritos sin pastor, mejor. Mire, hubo gente que vio que necesitaba un pastor y montaron una iglesia que se llama Living Room. Así se llama. Living Room es Creciendo en Gracia con un formato evangélico, con un formato de santidad, pero es un lugar donde te hablan de la supergracia. Dios, ¿cómo te va a castigar? ¿Cómo te va a enviar al infierno? Dios te ama. A pesar de pecar, tú nunca vas a perder tu salvación. No te preocupes ni te sientas mal porque no oras. No necesitas orar porque ya Dios hizo todo por ti. No necesitas ayunar. Mire, hay una congregación que me enteré ayer que hasta dice que ya la gente no necesita ir a la iglesia. Imagínense para dónde vamos. Todo lo hacen por internet. Todo lo manejan a la distancia. Vea,
este mundo está trastornando totalmente la identidad de la iglesia. Y ese es el último punto. Mucho cuidado, iglesia, porque la gracia de Dios sin santidad es un libertinaje. Amén, iglesia, es un libertinaje. Y vamos adelante ahora. ¿Por qué estoy hablando de santidad y por qué estoy hablando de huecos, de agujeros en nuestra santidad? Porque el propósito de la iglesia cuando venga Jesús es que podamos partir con Él, ¿verdad, iglesia? El propósito nuestro no es tener un templo, iglesia, para 5,000 personas, no es tener unos aires acondicionados que usted, mejor dicho, tenga que entrar con abrigo. No es el propósito que haya luces y que todo esto sea agradable, porque el reino de Dios no nos interesa en esta tierra. Escúcheme, nosotros somos peregrinos y somos advenedizos. Nuestra heredad y nuestra ciudadanía está en el reino de los cielos, iglesia. Amén, iglesia. Y necesitamos practicar la santidad como está escrita en la Biblia. Vamos a ver algunos puntos al respecto. ¿Por qué hablamos de santidad? Porque voy a dar las dos definiciones de santo en la Biblia. La del Antiguo Testamento, que es una definición hebrea, que es Kadosh con K, así como suena Kadosh con K. Y la expresión Kadosh traduce puro, consagrado, sagrado, traduce también limpio, purificado, preparado. Es decir, que la expresión santo en hebreo es más ceremonial que la del Nuevo Testamento, porque la expresión kadosh en hebreo es una expresión que estaba digamos direccionada hacia el sacerdocio, hacia el pueblo específicamente de Israel. Pero en el Nuevo Testamento la expresión es agios, con H, agios como suena, terminada en S, y traduce separado, exclusivamente separado, apartado. Es lo que traduce santo en el Nuevo Testamento. Mientras que en el Antiguo es un término que está asociado más que todo con la consagración del sacerdote. En el Nuevo Testamento la expresión tiene que ver con separación de algo, apartado, separado, alejado de algo. Eso es lo que traduce santo en griego, que es agios. Vamos a ver algunas citas bíblicas, porque necesitamos aclarar por qué el Señor utilizó esta palabra o esta expresión santo para dirigirse a su pueblo, y por qué es tan necesario que nosotros lo hagamos. Vamos a leer en Génesis 12:1 para que empecemos a ver por qué el santo tiene una connotación de consagrado, pero también de separado, de alejado. Lo que decíamos al principio, escuchen, no hay santidad, no hay santificación sin separación. Pero Jehová había dicho a Abraham, mire que aquí es Abraham padre enaltecido, todavía no tiene la H: vete de tu tierra y tu parentela a la tierra que yo o que te mostraré. Podemos darnos cuenta que la primera vez que Dios separa o escoge, vamos a utilizar, escoge a alguien, lo selecciona en su proceso de gracia, como lo fue Abraham. Lo primero que le dice es: sal de tu tierra, vete de tu tierra y de tu parentela. Es decir, está evidenciando que a Dios le gusta que nosotros muchas veces marquemos una distancia, marquemos una separación, nos alejemos. Por eso el apóstol Pablo dice: huye de las pasiones, es decir, aléjate, guarda distancia, apártate de las pasiones, ¿verdad? El Señor le dijo acá a Abraham que se fuera, que dejara a su familia. Vete de tu casa, de tu parentela, a la tierra que yo te mostraré. Me gustó mucho la imagen que colocó él de Abraham como una obediencia
incondicional. Abraham no refutó, dejó a su tierra y su parentela y se fue a la tierra que Dios le mostró. Pero ahí no quedó todo. En el capítulo número 13 se presentó un problema entre los pastores porque el cargó, se llevó a Lot, ¿recuerda? Cargó con Lot encima. Pero Dios desaprobaba aquella unión porque Lot no había sido llamado por Dios sino Abraham. Y Dios sabía lo que estaba haciendo, amén. Por eso hay gente que cuando tiene un problema sentimental uno se da cuenta, porque uno en las redes sociales se entera de la vida de los demás, ¿verdad? Uno sabe hasta lo que la gente come, ¿verdad? Porque ponen el Boca Chico, el patacón, ¿verdad? Ponen la bandeja paisa. Uno se entera de todo. Y hay personas que cuando tienen un problema o cuando tienen una situación sentimental, inmediatamente la achacan al diablo. Y de pronto dicen, el diablo, colocan estas expresiones, el diablo te devolverá multiplicado lo que te quitó. O perdón, Cristo te devolverá lo que el diablo te quitó multiplicado. Y resulta que uno de los ministerios, escúcheme esto, más enfáticos en la Biblia es el de Dios separando. A Dios le fascina separar. No me mire así porque es verdad. ¿Sabe cómo se va a acabar esta historia? Capítulo 13 de Mateo. El trigo y la cizaña crecerán juntos. Y la Biblia dice que cuando en la parábola, cuando está interpretando la parábola a los discípulos, le dice, pero ¿por qué no se puede separar, arrancar la cizaña del trigo? Él dice, no lo podemos arrancar porque si arrancamos la cizaña podemos traernos también el trigo. Pero al fin del ciclo, en el juicio, Dios va a separar el trigo de la cizaña. Y va a echar el trigo en su lagar y la cizaña va a ser echada en el fuego. Dios separa. Ustedes, los que no conocen mi historia, yo llegué a la iglesia con una novia. Y desde que llegué, hermano, no sé si fue Dios, pero eso fue lo primero que me dijeron, me montaba. Porque antes cuando uno llegaba a la iglesia, llegaba, hasta le decían, esa pareja no te conviene. Esa muchacha no, eso no es de Dios. Le decían a uno de frente, ¿no? Yo una vez me acuerdo que fui a entrar a un culto de jóvenes con una camisa. Yo estaba empezando en el evangelio. Y como uno no conoce todavía la escritura, yo me fui con una camiseta que tenía aquí una imagen de Cristo. La cara, el rostro de Cristo. Yo dije, me sentía cristiano. Como no conozco de Dios, voy para la iglesia cristiana y cuando voy entrando con la imagen de Cristo así aquí, me paró el hermano Manuel. Digo, ¿usted dónde va? Yo era nuevecito. No, hermano, vengo para el culto. ¿Y esa camisa? ¿Por qué usted trae esa camisa? No es que esa me la regalaron, no, pero eso es idolatría, eso es pecado, hermano. ¿Qué va a hacer con el culto de jóvenes, hermano? Hermano, me tocó devolverme a la casa, cambiarme. Me la cambié allá en la iglesia cuadrangular de la 18. Porque se le decía a la gente las cosas de frente y la gente no se ofendía. Ahora las personas se ofenden hasta no se la dice, pero se ofenden. A veces uno predica o da un mensaje y cuando se baja tiene como 3 o 4 personas que no le hablan a uno. Uno no sabe por qué. Pero escuche, lo primero que Dios hizo fue separarlos. Pero en el capítulo 13 dice la Biblia que Abraham se llevó a Lot. Pero Dios no estaba de acuerdo con que Lot estuviera con Abraham. ¿Y sabe qué hizo Dios? Dios es tan tremendo que puso a pelear los pastores de Lot con los pastores de Abraham. Vamos a leerlo, capítulo 13. Y dice la Biblia, vamos a leer desde el 10, Daniel.
13, niños. Génesis 13. Bueno, voy a leer para ustedes entonces. Ya salió. Vamos a leer desde el 5, perdón. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitase juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en el mismo lugar. Sigue adelante, por favor. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban entonces en la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. Sigue adelante. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. ¿Se da cuenta? Yo te ruego que te apartes. Que te apartes de mí. Sigamos adelante. El capítulo número 21. Capítulo número Deuteronomio 22:10. Deuteronomio 22:10 dice lo siguiente: no ararás con buey y con asno juntamente. Y el 11 también: no vestirás ropa de lana y de lino juntamente. Ya, hasta el 10 y el 11. ¿Se da cuenta? El Señor establece un yugo, o el yugo como se utilizaba en la Tierra Santa para arar. Colocaban a dos animales con sus cuernos, se le ataba el yugo y ellos iban haciendo su surco. Pero Dios dijo: no quiero que me mezclen los animales. O vas a poner burros o vas a poner bueyes, pero no me puedes colocar un burro y un buey. Es decir, Dios dijo: no mezcles. Y luego dice que no se podía vestir de lino y de lana a la vez tampoco. Eso es una metáfora de que a Dios no le gusta la mixtura, la mezcla. Por eso en Apocalipsis dice que la condenación de la iglesia de la Odisea no era porque era fría o porque era caliente, sino porque era tibio. Y el Señor dijo que no soporta a los que no son ni sal, ni agua, ni chicha, ni limonada. A Dios no le gustan los tonos grises. O somos negros o somos blancos. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Amén. Génesis 1:4. Gracias. Aquí dice: y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Gracias. El versículo número 4. Es decir, en el comienzo de la historia de la humanidad, cuando no existía todavía la raza humana, Dios empezó a separar. Amén, iglesia. Ahora sigamos adelante, porque en el capítulo número 23 de Josué, cuando ellos iban a entrar a la tierra prometida, iban a tomar posesión de la tierra prometida. Vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 5 al 7. Versículo 5 al 7. Y Jehová vuestro Dios las echará delante de vosotros y las arrojará a vuestra presencia, y vosotros poseeréis su tierra, como Jehová vuestro Dios os ha dicho. Esforzaos pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarnos de ello ni en transgredir. Sigamos. Para que, mire lo que dice aquí: para que no que os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os indignéis a ellos. Mire, hay un dicho que dice que nadie daña a nadie, ¿verdad? Y hay un dicho que dice también que el que anda con la miel algo se le pega, ¿verdad? Es decir, que muchas veces las personas son influenciadas. Usted ha escuchado la nueva profesión de la época, de la era, que es los influenciadores. Ahora, o sea, tú te pones a hacer un video en YouTube y ya eres un influenciador.
así sea un video para enseñarte a amarrar los cordones, ya tú estás influenciando a los demás. Es decir, que existe la influencia. Miren lo que pasó esta semana en el Parque Multi. Esta semana que iba a presentarse la mujer de este señor que sacó una canción horrible, horripilante, pero que ha trastornado las mentes débiles. Porque hay que ser muy débil y muy pobre espiritual y mentalmente para uno irse a meter allá a escuchar a una vieja esa grita. Pero sigamos adelante. La escritura muestra claramente que a Dios no le interesaba o no estaba de acuerdo con las mezclas. Mire, es tan tremendo esto que en una ocasión unos sacerdotes se juntaron con unas mujeres paganas y un hombre Dios lo levantó y cogió una lanza y mató a ese poco de gente. Los atravesó. Estaban acostados teniendo relaciones y los atravesó uno con el otro. Dice la Biblia que hubo una gran mortandad porque el pueblo se había mezclado. Es tan tremendo esto que Dios estaba profetizando para que, mire, dice, para que no te mezcles, para que no ni hagan mención ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni te inclines a ellos. ¿Y sabes quién le pasó esto? A Salomón. Salomón le quemó incienso a los dioses egipcios porque se casó con una hija del faraón. Es decir, Dios dijo: mucho cuidado con quien te mezclas, con quien te alías, porque tiene mucho que ver con tu santidad. Mucho cuidado a quien tú le celebras los chistes. ¿Quién es tu mejor amigo? A veces somos más amigos de los impíos que de los mismos cristianos. ¿Cuál es tu mejor amigo? Como traigo a colación la muchacha que conozco, el mejor amigo es un gay, es el confidente, el consejero. ¿Qué estamos haciendo nosotros? Si la Biblia está llena de ejemplos, para no ahondar más, el Salmo 1 empieza con una declaración de santidad. Porque el Salmo 1 dice lo siguiente: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que no estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se da cuenta que Dios es excluyente, porque si se da cuenta, está utilizando una negación como una forma imperativa de orden. ¿Se da cuenta? Bienaventurado el varón que sí hizo. No, está diciendo bienaventurado el que no hizo esto. Escúchenme. Mientras que Jesús, y en muchos pasajes de la Biblia, la bienaventuranza empieza con una afirmación. Por ejemplo, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Bienaventurados los de limpio corazón, porque verán a Dios. O bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque será saciado. Acá el salmista empieza con una negación imperativa. Dice: ¿quién es bienaventurado? El que no anduvo en consejo de malo, en compinche con los malos. El que no anduvo en un consejo con personas que practican la maldad. Amén, iglesia. Pero también dice: ni estuvo en camino de pecadores. Ni estuvo en camino de pecadores. Es decir, que no se asoció con ellos, que no tuvo una relación, que no tuvo una comunión con ellos. Pero también dice: ni en silla de escarnecedores se ha sentado, que tiene que ver con los burladores. Entonces, démonos cuenta que Dios quiere que nosotros mantengamos distancia. Para la santificación, lo primero que debe entender es que el principio, el número uno de la santidad, es la separación, el apartarse. Amén, iglesia. Eso que yo puedo decir, no, a mí nada me contamina. Yo conocí a un muchacho que él tocaba la batería ya a la 18. Y ese muchacho le salió un trabajo en Simón Bolívar, había una taberna muy famosa, ahora no recuerdo, grande. Creo que era Trentino, no sé. Pero el muchacho le salió un trabajo allá. Y un trabajo de mesero. Y dejó de ir a la iglesia.
Y él dijo estas palabras: no, no era casado, dijo, yo no voy a morirme de hambre por ir a la iglesia. O sea, escogió entre la iglesia y el trabajo. Y lo fuimos a visitar. Y el muchacho dijo: vea, al contrario, yo hago más allá que en la iglesia. Porque allá yo, cuando le voy a repartir un trago a alguien, le predico de Cristo. Cuando llevo el trago en la mano, la cerveza, yo la oro. Imagínense lo que hace la mente humana, lo que hace nuestra propia concupiscencia. El muchacho, para no alargarle la historia, se apartó. No duró ni un mes. Cuando nosotros nos encontramos un día en una esquina tomando con un grupo de nuevos amigos. Porque era hasta así, hermanos. Cuando yo me convertí, como yo traté de buscar de Dios, las amistades me dejaron. No le digo que hasta la novia me dejó, o Dios me la quitó, mejor dicho, ¿verdad? Sí, exacto. La gente que eran mis amigos comenzaron a burlarse de mí, me evitaban, me sacaban el cuerpo, porque había un principio de separación. Ahora los cristianos somos amigos de todos, somos cristianos chéveres. Yo voy a una empresa donde me dicen: pero tú tienes que ser un cristiano chévere como los de ahora, ¿verdad? Tú nos acompañas un viernes, sí, ¿cómo es que se llama? Tucupey, y nosotros te acompañamos el domingo a la iglesia. Así me dicen. Vea, la escritura muestra que, escúcheme, también está supeditada a la santidad, no solamente a lo que hacemos, sino a lo que también dejamos de hacer. En este caso es la maldad, es el pecado y el escarnio. Amén, iglesia. Seguimos adelante, porque vamos a ver lo que dice contundentemente Pablo. El apóstol Pablo dice: vamos a quitarle las arantelas y vamos a quitarle los eufemismos y vamos a hablarlo de frente. Porque el apóstol Pablo vivió en carne propia lo que era la doble moral. Cuando él escribe la primera carta de los Corintios, es una carta de regaño. Usted lee la primera carta de los Corintios y Pablo está bravo. Y cuando le escribe a los Gálatas está bravo también. Porque Gálatas empieza diciendo: Gálatas insensatos. Estaba bravo. Y resulta que en 2 de Corintios capítulo 6, Pablo estaba aburrido. Estaba fastidiado, porque imagínense que en la iglesia de Corinto había un hombre que le había quitado la mujer a su papá y estaba en la iglesia. Había gente que llegaba a la cena del Señor a emborracharse. Por eso él le dice que cuando vayan a comer y a beber, que se vayan para su casa, porque llegaban allí y acababan con el vino. Se lo tomaban todito y terminaban borrachos. ¿Por qué? Porque había una inconsistencia en lo que era el fundamento y la doctrina de la santidad. Era tan grave el problema de la santidad que en la iglesia de Corinto la gente alababa a aquel que le había quitado la mujer al papá. Lo tenían en un pedestal. ¡Oh, qué hombre tan tremendo! Rompecorazones. Le quitó la mujer al papá. Este hombre es un galán. Imagínense. Terrible iglesia. Ahora, vamos a ver lo que dice 2 de Corintios capítulo 6, versículo 14 al 18. Porque el apóstol Pablo se fastidió. Y entonces empieza este discurso diciendo lo siguiente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Detente ahí, por favor. De vuelta. Recuerda que el Señor había dicho que no podías colocar en un mismo yugo un asno y un buey. ¿Recuerdas? Era una figura, una imagen o un tipo de lo que iba a decir muchos años después, siglos después, el apóstol Pablo. El Señor allá lo dijo con animales, ¿o no? Lo dijo con animales, pero acá la dice con las personas. No te unas en yugo desigual con los incrédulos. Por lo que le acabo de decir, miren lo que dice: porque qué compañerismo
tiene la justicia con la injusticia. Amén, iglesia. A veces tú te montas en un carro y tú te das cuenta de esto cuando la persona que va contigo, el conductor, te propone un tema de conversación. Esta semana me pasó eso, y el tema de conversación del hombre fue que esa noche iba a verse así como dicen, con una leíta, con una peladita que me levanté. Y ahí es donde tú te das cuenta que no puede haber compañerismo. Si yo quiero tener compañerismo con ese conductor, ¿qué le voy a decir? Hombre, si tú eres dañado, te felicito, está bien. Yo tendría que hacer eso para poder tener un compañerismo. ¿Sabe qué le pregunté? Lo primero que me dijo cuando le pregunté, ¿eres casado? Fue lo primero. Cuando yo le dije casado, metió el freno en seco. En la conversación, no en el carro. Ya como que me quedó viendo así y me dijo, ¿usted qué? ¿Es de alguna religión? Y yo le dije, soy pastor. Me cambió el tema. Yo creo que nosotros, hermanos, tenemos muchas oportunidades de demostrar que en verdad estamos separados. Amén, iglesia. Que estamos apartados. Yo no lo traté mal ni lo condené, pero no tuve una conversación con él como él quería. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo con lo que él está practicando. Amén, iglesia. Ahora, la escritura dice que lo primero, mire, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque lo primero que él afirma es qué compañerismo o qué amistad tiene la justicia con la injusticia. Es lo primero que afirma. Hace hace un interrogante. La primera pregunta es ¿qué compañerismo hay entre la justicia y la injusticia? O sea, ¿cómo yo puedo ser compañero y amigo de alguien que está practicando la injusticia? ¿Cómo puedo ser yo compañero de alguien que está haciendo el mal? O está haciendo cosas que a Dios no le agradan. Yo recuerdo que cuando yo entré a un trabajo en distribuciones Edad, la persona que me metió a trabajar, cuando me estaba entregando el puesto, me estaba mostrando el puesto, ¡epa! Yo estoy revisando y encontré una caleta. Ahí hacíamos sellos, cuando yo trabajé en una empresa de sellos, y hacíamos sellos en Lázaro. Y este hombre hacía sellos por debajo de cuerda y los guardaba. Despierta a los hermanos que están dormidos ahí, digan, hermano, levántate. ¿Y qué pasó, iglesia? Que cuando él me vio, dice, Alberto, no vayas a decir nada de esto. Esto no tiene nada que ver contigo, tú no tienes que decir nada, no te preocupes. Hermanos, y un día fueron a hacer una auditoría y le encontró. Y él me llama aparte, ves que no vayas a decir nada. Yo no le dije que no iba a decir nada, pero cuando a mí me llaman a hacer descargo y me preguntan, lo primero que yo dije fue, eso es de Lema. Duró como un año sin hablarme, pero yo me tocó denunciarlo. Porque si yo no lo hago, estoy participando de lo que él hace. Es como si usted le entrega un billete falso. Usted no puede volverlo, echarlo para adelante, porque usted está haciendo lo mismo. Usted está haciendo lo mismo. Ahora, la escritura dice que mucho cuidado con el compañerismo, con quien tenemos amistad y compañía. Le vuelvo a repetir, para mí es inverosímil que nuestras amistades o las personas que nosotros apreciamos más sean personas que viven en amistad con Dios. Amén, iglesia. Que viven alejadas de Dios, que no aman a Dios, que no lo siguen, que no se identifican, hermanos, porque es incómodo. Mire, es incómodo hablar con personas que no tienen a Dios en su corazón, porque te hablan de muchas cosas, pero menos de Dios. No tienen a Dios en cuenta.
en sus conversaciones ni en sus vidas. Ahora, también dice la Biblia, ¿y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión si las tinieblas y la luz, como lo decíamos hace un momento, fueron separadas desde un principio por Dios? Dios separó la luz de las tinieblas y es una metáfora refiriéndose a que nosotros, dijo Cristo, somos la luz del mundo. Amén, iglesia. Amén. Nosotros somos la luz del mundo. Ahora dice la Escritura, ¿y qué comunión o qué concordia? Concordia viene de armonía, de concordancia. Tiene Cristo con Belial. Amén. ¿En qué se identifica? Dígame una relación, porque cuando dice concordia es una en qué concuerda, o qué armoniza, o digámoslo de esta forma, ¿qué en común tiene Cristo con Belial? Belial era la palabra griega para referirse a Satanás. No era Baal, sino acá era Belial. Pero está diciendo, ¿en qué se parece el diablo a Cristo? ¿En qué se parece? Nada. En nada. Entonces nos está dando una voz de alerta. Debes tener en cuidado hasta qué punto tú estás comprometido o hasta qué punto tienes una alianza y una relación con los impíos y con los injustos. Amén. Y termina diciendo, ¿qué parte tiene el creyente con el incrédulo? Amén. Sigamos adelante. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y qué más? Y los ídolos. Porque vosotros sois el templo de Dios, del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Siguiente. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis por hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Le suena fuerte, ¿verdad? ¿Ah? Le suena duro ahora, pero hace 30 años esto era música para los oídos de las personas. Porque en la advertencia y la exhortación tiene mucho que ver con las alianzas y con las relaciones que nosotros estamos manejando. Mire, no es conveniente, no solamente estoy hablando a nivel de matrimonio y de pareja, estoy hablando de negocios. Yo tuve un negocio con un muchacho que ustedes vino acá y lo conocieron, pero lo tuve hasta que Dios dijo. Hasta que Dios dijo lo tuve. Era un muchacho, yo decía estas palabras. Es un muchacho bueno, es honrado, es trabajador, es muy emprendedor. El único problema es que no es cristiano. Como dicen, como digo en algunos jóvenes, pastor, tengo un novio nuevo, trabaja, estudia, tiene una buena familia, es apuesto, ¿verdad? Tiene carro. El único problema es que no es cristiano. Es un pequeño detalle. Mire, este muchacho que trabaja conmigo, decidimos abrir un negocio. Trabajamos juntos, pero decidimos poner un negocio los dos. Y todo iba bien hasta que empezó a tomar en el negocio. Y yo le dije un día que no tomara el negocio y se molestó conmigo. Entonces, ¿qué hacía? Tomaba fuera y llegaba borracho. Entonces, ¿qué pasaba? Que una persona borracha yo no podía mandarla a hacer una visita a una empresa, no podía ir a hacer un cobro. Imagínense un borracho con plata, imagínense. Comenzamos a tener problemas. Se perdía 3 días con el celular apagado porque imagínense, en Guayabao se le levantaba a seguir tomando. Y yo decía, bueno, lo rescatable es que es honrado, que nunca me ha robado. Y cuando me fui para Bucaramanga, hicimos una página web para una empresa, una página 3 millones de pesos, y la vimos mitad por mitad.
Y resulta que no han pagado 3 meses, imagínense, 4 meses. A los 6 meses yo llamé a la empresa y nosotros pagamos ya, a los 30 días pagamos la página. Me habían robado. Y yo me di cuenta ahí que la santurronería, no es que seamos santurrones, sino que debemos escoger con quién nos juntamos y con quién hacemos alianzas. Amén, iglesia. ¿Saben qué le pasó a la iglesia donde nosotros nos íbamos a mudar el año pasado allá? La historia de esa iglesia es muy particular porque el pastor salió con una persona que prestó el dinero para la iglesia. Dijo, yo tengo dinero, yo compro el templo y lo pongo a nombre mío. Yo compro el terreno, pero a nombre mío, y ustedes construyen. O sea, la persona puso el lote y el pastor construyó un templo, estudio, hasta de televisión le metió. Cuando esa persona se enfermó, la esposa del pastor, que no era cristiana, fue a reclamar lo suyo. Y después que la esposa no pudo, vinieron los hijos también y demandaron. Un día llegaron a la iglesia y le hicieron desalojo. La sacaron a patadas, instrumentos, todo lo sacaron a la calle. Mucho cuidado con quién estás asociando, con quién tienes alianzas, porque la Biblia dice: maldito el varón que confía en el hombre. Ahora no estoy diciendo que sí, porque siempre la gente va a los extremos, ¿verdad? Hay que ponerle Espíritu Santo, es decir, sentido común a todo. Así que mucho cuidado. Los negocios, las relaciones, los matrimonios, los noviazgos, todo esto hay que tenerlo en cuenta. Mucha cautela. Ahora, no se refiere, el apóstol va más allá también. El apóstol no se quedó ahí, ahora va más allá y dice algo todavía peor. Presta atención, hablando de que la santidad tiene mucho que ver con alejarse y separarse muchas veces, de guardar distancia. Dice 1 Corintios capítulo 5, el apóstol Pablo toca una fibra más sensible ahora. Tengamos mucho cuidado, porque ahora dice el capítulo 5, vamos a leer lo que estaba de cierto se oye que hay entre vosotros. Este es el famoso tipo que le digo. Este hombre tenía como 200,000 seguidores en Instagram y seguidores en Facebook, porque era famoso, porque le había quitado la mujer al padre. Usted vio la muchacha con barranquillera que cogió al gringo y lo robó, lo peló. Dicen que en una semana triplicó el número de seguidores y todo el mundo quería seguirla. Le hicieron hasta video, le hicieron canción, porque el hombre, escúcheme, el hombre está reivindicando el mal. Lo que se aplaude es lo malo, las cosas buenas. Uno pone una publicación en el Facebook, 3 personas la ven. Hasta yo pongo una cosa, 2. Mira para los 2 que vienen, ¿verdad? De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aun se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Sigamos. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo pero presente en espíritu, ya como presente juzgado que tal cosa ha hecho en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y en espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, que el tal se entregaba a Satanás para la destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. No es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa?
Pero vamos a saltar al versículo. Esto de pronto le quedó dando vuelta a lo que entregaba a Satanás, ¿verdad? Eso es lo que la gente dice. ¿Cómo así que lo entregaba a Satanás? La persona metafóricamente iba a ser cortada de la iglesia, expulsada de la iglesia. En cierta forma, expulsar a alguien por un hecho inmoral, por algo que está cometiendo y que persiste cometerlo. Es una forma metafórica de dejarlo en las manos del enemigo. Ahora, el versículo número 9 dice: os he escrito esta carta para que no juntéis con quién, con los fornicarios. Pero el versículo 10 aclara, mire, por eso le digo que Pablo va más a la llaga, a la herida, va más al grano. Dice: no absolutamente con los fornicarios de qué, de este mundo, o con los ávaros, o con ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso, ¿qué? Sería necesario salir del mundo. Porque nosotros trabajamos con gente que no es cristiana. Cuando usted va a una clínica, a un hospital, la persona que le pone la mano, porque hasta eso. Cuando yo me convertí, yo recuerdo que uno le iban a ministrar. Y una vez fue a orar a una hermana. Tenía yo como 18 años, hermano, 20 años. Y uno emocionado, como yo decía, uno andaba rayudo. Había sido bautizado por el Espíritu Santo. Y había una hermanita que pasó al frente. Y dijeron: vengan los hermanos para que nos ayuden a poner mano. Y a mí no me llamaron, pero yo fui. Y yo le pongo la mano a la hermana. Y me quitó la mano así. Quíteme la mano, joven, que yo no me dejo poner la mano de todo el mundo. Después me pasan los demonios. Usted se imagina 20 añitos que tenía. Yo tenía como un año en el evangelio. Yo me fui a un cuarto a llorar, hermano. Allá me encontré una diácona llorando. Pero aprendí muchas cosas. Pero entre otras cosas, los demonios no se pasan por el contacto. Usted se imagina cuando usted va del médico. A mí me hicieron hacer como una ecografía prostática, un inconverso. Cuando usted le hacen una citología vaginal, se le hace un inconverso. Cuando usted va a comprar comida en un restaurante, usted no sabe quién la preparó. Es decir, eso no te va a contaminar. Cuando tú vas a un banco y te entregan el dinero, tú no sabes ese dinero si es producto de un lavado de activos, si están haciendo algún tipo, la persona que consignó ahí es un extorsionista. Es decir, la santidad no puede superficializarla. Y él dice: no es que no te debes juntar con los fornicarios de este mundo, porque entonces tendríamos que salir, imagínense. Cuando te vayas a sentar en el bus, tendría que los buses tener una silla especial para los cristianos, para los santos. Y no es así, iglesia. La Biblia dice que debemos tener cuidado. Dice: no andes con los que, miren, sigue adelante. En tal caso sería necesario salir del mundo. El 11. Más bien, os escribir que no juntéis con ninguno que llamándose hermano fuese fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aún comáis. Fuerte, ¿verdad? ¿Ah? Bien fuerte. Un lobo disfrazado de oveja. Bien fuerte lo que dice Pablo, es decir, exclusión, iglesia. Dice: no solamente ten cuidado con las alianzas que haces afuera, sino ten mucho cuidado con los de adentro, con las personas que se hacen llamar cristianos, con las personas que se hacen llamar siervos y ministros del Señor. Amén, iglesia. Quiero terminar con eso en esta mañana y llamar a la reflexión para que tengamos en cuenta que sí es necesario que empecemos a darnos cuenta cerca de quién estamos, con quién nos identificamos más, con quién nos gusta más andar, con quién nos divertimos más, quiénes son nuestras personas favoritas. Mucho cuidado. Leamos 1 de Pedro 1:13, por favor, y terminamos con 2 de Corintios 7:1.
Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, sigamos, no conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Sigamos, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué, iglesia? En toda, absolutamente toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y terminemos con 2 Corintios 7:1. ¿Qué dice? 2 Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La última invitación es esta, porque yo escucho oraciones así. Escuche esto: Señor, quítame esto, Señor. Quítame la mentira. Señor, quítame esta carnalidad. Quítame la lujuria. Quítame, Señor, este espíritu de robo. Quítame esta flojera, Señor. Oramos de esa forma. Sí, oramos de esa forma, es decir, que le tiramos la responsabilidad al Señor. Pero aquí dice la Biblia que nosotros somos los que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Es decir, yo tengo que procurar, amén, limpiarme de las cosas que me están afectando. Amén, iglesia. Por ejemplo, esa aplicación que tienes en el celular que no es de Dios, bórrala. Ese perfil falso en las redes sociales de soltero, sin compromiso, bórralo por ahí. Las niñas, las jovencitas que tienen 10 años, 12 años y ponen 20 años. 20 años y que están hasta en la universidad. Todo eso hay que borrar. La Biblia dice: debemos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Amén? Vamos a estar de pie y vamos a darle gracias a Dios mientras los hermanos se preparan para la cena. Y vamos a orar. Escuche, tiene que empezar a crear una separación entre las tinieblas y usted, porque usted es luz. Amén. Tienen que empezar a revisar sus alianzas, sus amistades. ¿Aló, iglesia? Mira, a mí me han pasado unas cosas tremendas, hermano. A veces los problemas no me los busco yo, me los busca Dios. Porque una vez un hermano que yo conozco, casado con un hijo y todo, como que iba a mandar una foto y me la mandó para mí. Una foto de un hombre desnudo, imagínense. Un hombre casado, un hombre en la iglesia, me la mandó para mí. Y yo cuando esa foto, ¿qué? Imagínense, a mí nunca, sí, yo nunca arrastré la chancleta. Y yo le escribo y me dice: ay, perdón, es que no era para usted. Digo, lo mismo es, no era para mí, pero lo mismo. ¿Qué pasó? No supe explicar. El asunto es que el hombre después, al tiempo, yo hablé con él, lo aconsejé. La mujer me escribe, la mujer me insultó por el Facebook. Me dijo que era un siervo de Dios, que yo le iba a dañar testimonio. Yo no he dicho a nadie. Yo eso lo sabía. El asunto es que me insultó y me bloqueó, hermano. Al tiempo, hermano, el hombre se destapó. Lo que yo en ese momento lo vi, se destapó. El hombre abandonó el hogar. Sí, eso mismo, se fue con otra persona, otro hombre. Tenga mucho cuidado. Hay que separar, hay que alejar, hay que limpiarnos, iglesia. Mire, si toca renunciar a algo, hay que renunciar.
pero la salvación de nuestra alma es lo que más debe apasionarnos. Nuestra santidad, iglesia. La santidad conviene a tu casa, conviene a tu familia, te conviene a tu alma, hermano. Todos los días debemos levantarnos apasionadamente deseando ser santos, como el Señor es santo. Amén. Porque recuerde que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cuántos quieren ver al Señor? Amén. Señor, te agradecemos por tu palabra y por este momento que nos das para orar. Hoy no vamos a orar para que tú, Señor, saques nada. Señor, tú no tienes que sacar nada. Tenemos nosotros que sacarlo. Como dice tu palabra, limpiarnos de toda contaminación y de todo pecado y de toda obra de la carne. Señor, ayúdanos a renunciar, a borrar, a eliminar, Señor, a deshacer todo aquello que nos está separando de ti y acercando al mundo, al diablo y al pecado, Señor. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, Padre Celestial, a ser limpios, santos y puros de corazón, Señor. Ayúdanos a entender, Padre Celestial, que sin santidad nadie te verá. A entender, Padre Celestial, que debemos ser santos porque tú eres santo, es decir, que si somos hijos de Dios debemos ser como nuestro Padre, santificados también, Señor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén.